Juan 9, del 1 al 41. Dice así. Lo voy a leer de corrido. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo
su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, palabra de Dios. Amén. Largo el texto. Y yo creo que hace 3 domingos atrás, les dije que el Evangelio de Juan era un evangelio profundo y que teníamos que pedir una pala del Espíritu Santo para poder cavar profundo. Porque si esto lo leemos a la primera y listo, ¿con qué nos vamos a quedar? Con solo el milagro. ¡Oh, wow! Sanó un ciego y listo. Y eso solo ocurrió en un versículo de los 41. ¿Cómo nos perdemos la riqueza muchas veces? Porque leemos la Biblia como cualquier cuento, un periódico, a ver qué me dice el Señor, como leer el horóscopo, a ver qué me dice hoy día Dios. Y no vamos más profundo a qué nos quiere decir a nuestro corazón. Porque el Señor todos los días, en todo momento, desde la palabra de Dios, tiene algo para decirte a ti. Para poder mantener tu fe, para poder crecer, hacer crecer tu fe, Dios te habla a través de la Biblia. Y si lo leemos a la pasada, nos estamos perdiendo las dulces palabras de vida que tiene ese libro. Así que les voy a pedir, hermanos, que le pidamos a Dios en este momento que nos dé la pala del Espíritu Santo para poder cavar e ir a la profundidad del texto que hoy día tiene Dios para ti. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos hablas a través de la palabra, de tu palabra divina, de tus dulces palabras divinas. Te pedimos, Señor, que ocupes a este pecador para que pueda predicar tu santa palabra y que tú puedas utilizar esta palabra para que puedas transformar los corazones y las vidas de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Fíjense, hermanos, que el texto comienza con Jesús caminando y se encuentra con un ciego. Yo creo que más de algún día ustedes en su diario vivir, en su trabajo, se topan con mendigos, ¿o no? Con un mendigo que está pidiendo dinero, con diferentes
¿cómo se podría decir? Situaciones de discapacidad, como dicen algunos, ¿cierto? Con alguna discapacidad. Y fíjense que Jesús se encuentra con este ciego, mendigo, y lo primero que preguntan los discípulos a Jesús es, versículo 2, le preguntaron a Jesús sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, esta pregunta yo creo que no la hicieron tan en voz alta, me lo imagino en la escena, porque es bastante fuerte. Antes de decir: Jesús, ¿cómo podemos ayudar a este ciego? Jesús, ¿cómo podemos incorporarlo a la sociedad, a esta persona? Veamos cómo se llama. Lo primero que hacen los discípulos y que nosotros también tenemos en nuestro corazón es primero buscar la culpa. ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿De quién es la culpa? Quiero saberlo porque quiero ver cómo lo puedo hacer yo para que yo no reciba ese castigo y tampoco mis hijos. En definitiva, hermanos, ¿cuántas veces en nuestra cultura latinoamericana también lo decimos? Mira cómo está esa persona, quizás qué hizo en su pasado. O quizás qué hicieron sus abuelos. O cuando uno conoce la familia y uno ve a una persona en desgracia, uno dice: no, si yo conocí al abuelo. Esta pregunta la podríamos actualizar ahora a la posmodernidad, y esta pregunta la hacen muchos jóvenes a mí y a usted quizás también. ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿De quién fue la culpa para que ocurriera esto? O sea, de una u otra forma, hermanos queridos, el ser humano ha creado un sistema humano en donde hay premio y castigo. Yo me acuerdo cuando era pequeño de edad, porque sigo pequeño de físico, pero cuando era pequeño de edad, en la escuela, y llegaban mis compañeritos, primer día de clases, y me decían: Miguel, si este año me saco buenas calificaciones, mi padre me prometió que me va a comprar un Super Nintendo. Premio y castigo, porque si no se sacaba buenas calificaciones, no iba a tener vacaciones. Lo vivimos en la cotidianidad. Tenemos sistemas de premio y castigo, obviamente. Incluso cuando uno hace deportes, yo creo que acá alguien hace deportes, ¿o no? Y te dicen: si tú haces deportes sistemáticamente, vas a tener una vida más saludable. Obviamente, hay un resultado. Hay un resultado de lo constante que se es. Pero fíjense, en este texto nos muestra que el ser humano había tomado la ley de Dios, la había hecho humana y la había convertido a la conveniencia para crear un sistema de castigo y de premio. Si tú haces esto, Dios te va a premiar. Si haces esto otro, Dios te va a castigar. Por eso es que esta pregunta que viene de los discípulos era natural en ese tiempo. Les salió de adentro. Se toparon con este ciego y antes de ayudarlo le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Versículo 3. Respondió Jesús. Fíjense la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
O sea, no es culpa de él que sea ciego, no es culpa de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus tatarabuelos, ni el perrito que tienen en la casa, ni el gallito. No es de nadie la culpa de ellos, sino que su ceguera Dios la va a utilizar para grandes propósitos, para mostrar la gloria de Dios. Pero hermanos queridos, seamos sinceros. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos con esa respuesta? No satisfechos. Ellos querían saber de quién es la culpa. ¿De quién es la culpa? Para que a futuro no hagamos esto y nuestros hijos no nos salgan ciegos. O sea, de una otra forma, para darle vuelta al sistema que habían inventado ellos. Pero Jesús les responde de manera diferente. No es de nadie la culpa. No es por un sistema humano que habían creado los judíos en ese tiempo, sino que para la gloria de Dios. Parece que la ceguera de este hombre para Jesús no era un castigo, en absoluto. Era algo diferente. Era una oportunidad para que Dios diera un mensaje y poder transformar la vida de ese hombre. Lo más probable, como les dije recién, es que esa respuesta no le haya gustado. Al igual que ahora, si alguien de ustedes me preguntan, hermano, ¿por qué yo tengo esta enfermedad? ¿O por qué mi hijo salió así? ¿O por qué el nieto está así? ¿O por qué mi plan familiar salió así? ¿De quién es la culpa? Y yo te digo, hermano, hermana, es una oportunidad que Dios tiene para mostrar su gloria. Tú no estarías contento con esa respuesta. Porque una y otra vez queremos buscar justicia humana. Justicia humana. Sigamos. Primer paso que hace Jesús. Vamos al versículo 6. Versículo 6. Dicho esto, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. O sea, el primer paso que hace Jesús después de responder de que esta enfermedad era para mostrar la gloria del Señor, ¿qué es lo que hace? Lo sana. Si se dan cuenta, no hay ninguna dificultad en esa sanación. No es que le haya costado, ¿cierto? No le costó. Pero esta escena no es tan agradable, ¿no? Escupir. No es tan agradable si nos ponemos a imaginar ese momento. Pero fíjense, hermanos, que incluso nuestros ojos, no sé si todos tienen, yo tengo unas pestañas hermosas. Todos tienen pestañas acá, lo más probable. Algunos se van cayendo, efectivamente. Pero ¿para qué están las pestañas? No solamente para vernos hermosos. ¿Para qué más es? Proteger los ojos del polvo. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¡Pum! Barro. Le mete barro en los ojos, ¿cierto? Fíjense lo maravilloso que hace Jesús. Recordemos Génesis capítulo 1. Y Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Todo lo que sale de la boca de Dios crea algo nuevo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Tomando el polvo de donde somos creados para hacer una nueva creación y ponerle a los ojos de Él. Desde la boca del Señor salió vida y transformó ese lodo y le pudo dar una nueva vida a ese ciego. Hermanos queridos, acá hay una clave. Atención. El que tiene cuadernos de apunte lo puede anotar, o si quiere rayar la Biblia. Dice que era, ¿qué día era que hace esta sanación? El día de reposo, el sábado, para los judíos.
Era el sábado. Y el sábado Dios lo había hecho para reposar, pero no es que estemos ahí acostados con el control remoto así, con la baba, no. Dios había dicho, tiene que haber un día de reposo para reposar en Dios. O sea, ahora hermanos, usted viene a reposar acá. Cuando lo vemos así, cambia la perspectiva. No venimos obligados a pagar algo, sino que venimos a descansar en el Señor. Venimos a desahogarnos delante de Dios. Venimos a escuchar palabra de vida para que esta semana tengamos alimento espiritual. Porque si no le echamos nada al corazón, dice Lutero, que es una máquina de hacer ídolos, la máquina se puede quedar ahí si no le echamos nada y romper. Hermanos queridos, fíjense, día sábado, Dios lo había dado para reposo en Dios, compartir con la familia, descansar efectivamente de manera física y escuchar la palabra de Dios, recibir la Santa Cena, reposo. Apartar el día para Dios, santificar el día de reposo, apartarlo para Dios. ¿Qué habían hecho los seres humanos? Le habían puesto reglas a este día de reposo. ¿Cuáles eran los inventos que tenían los judíos para el día de reposo? ¿Qué es lo que empezaron a inventar más allá de lo que Dios pedía? Si usted da tantos pasos en dirección recta, está violando el día de reposo. Y es un pecador. Si usted hace algún trabajo manual, aunque sea de ayuda al prójimo, es un día de reposo que no lo puede hacer, pecador. ¿Se dan cuenta de lo que había llegado? Truncar, volver a la conveniencia propia de los judíos, la ley de Dios, para poder manejarla. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Trabajó con sus manos el lodo y lo puso en los ojos. Porque él podría haber sanado de otra forma. El ciego podría haber tocado el manto de Jesús y quedar sano. O Jesús le podría haber dicho a larga distancia, ¿cierto? Ciego, te doy la vista. Listo. Pero acá Jesús lo hace intencionalmente, porque era el día de reposo y que los fariseos iban a estar mirándolo y lo iban a tratar de pecador. Pero el dueño del día de reposo es Jesús. Y Él hace lo que quiera en el día de reposo, porque Él lo inventó. Hermanos, por eso a Jesús lo tratan de pecador. Sigamos. Jesús, de una u otra forma, está burlando las leyes humanas del día sábado y no parece importarle porque lo están todos mirando. Versículo 8. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaban? Unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece, y Él decía, yo soy. Oh. Hermanos, estaban dudando si era Él. ¿Cuántas veces, hermanos, también nos pasa a nosotros que los mendigos que vemos en la calle los invisibilizamos? Era tan fuerte la invisibilización de este ciego que ahora ni siquiera se acordaban de su cara y estaban solo impactados porque veía. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los fariseos? Bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo adivinamos que este de verdad era el ciego y no me está inventando? Llamemos a los padres y les preguntamos. Llaman a los padres. ¿Y los padres qué le dicen? Fíjense. Vamos con el versículo.
Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que estaba ciego, al que había sido ciego. Y era, fíjense el 14, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Ahí está el pecado, hacer lodo para sanar a alguien. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los discípulos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Fíjense, estos fariseos no les interesó en nada de que este ciego haya sido sano. ¿Se dan cuenta cómo una creencia que es a favor del ser humano desde Dios se puede convertir en contra del ser humano? Estos fariseos que decían estar más cerca de Dios, que eran mejores que otros porque cumplían la ley, no les importó que este ciego haya sido sano. Para ellos importaba su sistema que habían inventado. Y lo que importaba en este momento era que Jesús estaba violando el día sábado. Sigamos. Versículo 20, disculpen. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Fíjense, le preguntaron a los papás, ¿este es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Por qué ve ahora? No lo sabemos. Obviamente lo sabían, hermanos. Pongámonos en el lugar de esos padres. Esos padres, lo más probable es que habían pasado toda su vida preguntándose, ¿qué hicimos para que nuestro hijo naciera ciego? ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue nuestro pecado por el cual nuestro hijo nació ciego? Entonces, de una u otra forma, ahora los fariseos los llaman a la sinagoga y yo me imagino que esos padres no querían ningún problema más. No querían ser nuevamente discriminados por una ley humana que habían inventado. Fíjense, hermanos, que es tan duro el corazón del ser humano que en Levítico, en el libro de Levítico, Dios tuvo que colocar explícitamente de que las personas no pusieran una piedra delante del ciego para que no se cayera. A ese nivel había desprecio contra las personas que nacían ciegos. Los fariseos y los judíos le ponían piedra delante para que se cayeran y todos se rieran. Y Levítico, el Señor tuvo que colocar una ley para que no lo hicieran. Por eso es que cuando a Jesús le preguntan sobre la ley del divorcio, ¿se acuerdan? ¿Para qué le había dado Dios? ¿Qué dice el Señor? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Entonces, fíjense, hermanos, acá estos padres no querían más. Y si estos padres reconocían que su hijo había sido sanado por Jesús, ¿qué iban a hacer? Los iban a expulsar de la sinagoga. O sea, ellos ya no querían más, ya eran apuntados con el dedo. Miren, ahí van los padres del hijo que le salió ciego, los pecadores. No querían más. Lo último que les quedaba era la sinagoga. Versículo 21 le dicen, edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. O sea, los padres de una u otra forma dejaron al hijo solo, que él conteste. De una u otra forma estos padres solo verificaron que eran sus padres y que él era su hijo. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Los fariseos, ¿qué era lo que querían?
que ese hombre admitiera que Jesús es un pecador para juzgarlo a Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús es un pecador? A los ojos de los fariseos, porque incumple las leyes humanas, el sistema que inventaron del sábado. Versículo 25. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No sé si alguno de ustedes, hermanos, ha tenido la experiencia de conocer a una persona mendiga, pero conocerlo de verdad, entablar relación con él, conversar, saber su historia. Yo sí, en la congregación anterior que estuve de pastor, tuve la bendición de poder acompañar a unas personas que vivían en la calle. Todos los jueves iba a orar por ellos, compartir comida. Y una de las cosas que me daba cuenta es que estos mendigos, la mayoría, no todos, conocen muy bien las leyes que le ayudan a ellos. Se las saben, incluso de memoria, cuáles son las leyes que les sirven a ellos para defenderse de cualquier cosa. Y acá fíjense que este ciego, a pesar de que no sabía leer, conocía el sistema de los fariseos. Y les dice: ustedes dicen, fariseos, según las leyes que inventaron, de que Dios no escucha a los pecadores. Y este Jesús, que ustedes dicen que es pecador, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Entonces debe ser algo divino según el sistema que ustedes inventaron, queridos fariseos. ¿Qué es lo que hacen los fariseos? Oye, ¿qué vienes tú acá a tratarnos así? Tú que naciste en pecado, lárgate de acá. Ándate de la sinagoga. Hermanos queridos, este ciego se fue, ex ciego, se fue de la sinagoga. Y yo creo que este ciego sintió una liberación. Porque ese sistema, creado por esos humanos, que a este ciego lo trataron de pecador toda la vida por ser ciego, de haberlo apartado de la sociedad, de que no podía entrar a la sinagoga y solo entró ahora para preguntarle quién lo había sanado, ese sistema que lo tenía eternamente juzgado a un castigo humano, ese sistema lo pateó y lo tiró fuera de la sinagoga. Hermanos queridos, este ciego, fuera ahora del sistema, ya no está en el sistema humano inventado por estos fariseos, se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Y fíjense el versículo que viene ahora. Dice así, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para quien él crea? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuando se encuentra Jesús de nuevo con este ciego, hermanos queridos, su vista comienza a convertirse en fe. Aparte de cualquier sistema, aparte de cualquier regla, de cualquier lógica, comienza a ver a Jesús, al que lo salva. Él ve en Jesús que lo está rescatando de la oscuridad. Él ve en Jesús a la primera persona que lo toca y que lo considera un hijo de Dios. Él ve en Jesús su única justicia, porque ya la justicia humana no la va a tener. Versículo 40, fíjense, los fariseos de nuevo.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Hermanos queridos, los fariseos creían que conocían la ley de Dios, que la manejaban, pero sí la manejaban a su antojo. Y al creer ellos mismos que no eran ciegos, ese era su pecado. Porque decían que cumplían la ley de Dios, pero no cumplían la ley de Dios. Cumplían su sistema inventado por ellos mismos a su molde. Hermanos queridos, que Dios nos libre de convertir la ley de Dios en un sistema que nos amolde a nosotros y que juzgue a otros y le ponga más carga de la que pide Dios. Que Dios nos libre de poner por encima de la salud de otro el buscar quién es el culpable. Fuera del sistema humano que habían inventado los fariseos, este ciego fue salvo. Jesús, hermanos queridos, vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí, vino a salvar a la humanidad, no a las reglas humanas. No vino a salvar un sistema. Hermanos, Jesús rompe todo sistema y lo atraviesa. Por eso es que la palabra de Dios dice que es como una espada filosa que atraviesa cualquier sistema, ya sea capitalista, comunista, materialista, consumista y todos los istas. Todas las leyes y sistemas humanos que creemos que nos van a salvar, no nos van a salvar. Solo Jesús es el que va a salvar. El Señor no vino a salvar sistemas, te vino a salvar a ti. Jesús derramó misericordia sobre ese ciego que no se lo merecía ante los ojos de los fariseos. Y ese derrame de misericordia le molesta a los pecadores. ¿Cuál es el final de Jesús? Estos fariseos lo llevan a la cruz para que no siga perdonando más gente. Hoy el Señor, en medio de tus veces que te has sentido apartado por algunas leyes humanas, indicado con el dedo en alguna congregación, en alguna iglesia, por leyes que hemos inventado muchas veces, este Jesús hoy día derrama misericordia sobre ti. Ese ciego en la mañana cuando se despertó, no me imagino que se haya él imaginado que le iba a pasar esto. Era un día más de ir a pedir dinero para comer. Terminó el día, ya no en la oscuridad, sino que Dios le devolvió la vista, pero una vista diferente, una luz eterna. Quiera el Señor que nos dé abundante misericordia, que caiga en este templo lluvia de misericordia para nosotros, y que ninguna ley humana inventada por nosotros pueda detener a Jesús, porque Él es el Señor y amo de todas las cosas. Que así sea, hermanos queridos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque incluso ese día que no podían hacer nada, tú hiciste todo. Abundante misericordia hiciste caer sobre ese ciego y haces caer sobre nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a que tu ley no la manipulemos a nuestro beneficio para apuntar a otros, sino que tu ley sirva como una guía, como un espejo para podernos darnos cuenta de nuestros propios pecados. Amado Señor, te damos gracias porque viniste a salvar al mundo, porque esta salvación te llevó a la cruz y tú cumpliste lo que nosotros no podemos cumplir. Tú, Señor,
Conoces nuestros corazones, conoces nuestras cegueras. Te pedimos que nos des de tu luz, que transformes la oscuridad en luz, de que transformes el luto en danza, que transformes la tristeza en esa alegría que solo tú puedes dar, Señor, y que derrames todos los días misericordia sobre nosotros, a pesar de que nosotros no lo merecemos. En el nombre de Jesús. Amén.